Libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer los versos 6 al 8. Hechos 1, versos 6 al 8. La palabra del Señor, hermanos, nos dice así. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, el Señor Jesucristo ha muerto, ha resucitado y tiene una aparición con sus discípulos. Me han dicho varias apariciones. Y el Señor les recuerda que fueron preparados en casi 3 años porque Él fundó la iglesia y los que deberían llevar a cabo todo eran ellos. Jesús escogió a 12, los cuales uno falló, pero de esos 11, el mundo iba a conocer el Evangelio. 12 hombres que en su mayoría eran vulgares, sin letras, así dice la Escritura. Pero Jesús los escogió. Y antes de ascender, es decir, que Jesús físicamente ascendiera, les dice a sus discípulos, porque ellos estaban preguntando, Señor, ¿y cuándo es tu venida? ¿Cuándo viene? ¿Qué señales haces? Jesús le dice, un momento, está escrito, ¿verdad? Pero no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. No, porque hay hermanos que a veces están preguntando acerca de profecías y cuando vienen, ¿no? A muchos hermanos les gusta eso. Pero Jesús le dice, no les toca a vosotros saber eso. Hay ciertas señales, pero no les toca a ustedes saber que esto y este otro, que cuando viene será abril, será mayo, será 2020, será 2022. Eso no les toca a vosotros. Más aún, fíjense, más aún, dice que el Padre puso en su sola potestad. Jesús diciendo anteriormente, les había dicho que la hora nadie sabe, el día y la hora nadie sabe, solo el Padre que está en los cielos. Porque los apóstoles querían saber señales, cuándo serían exactamente, ¿no? Jesús dice, no. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primero dice, no se muevan de aquí. No se muevan, quédense aquí. Porque quiero que testifiquen de mí. Quiero que hablen de mí a otros. Eso es lo que quiero. ¿No? Pero no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo a vosotros. Entonces recibirán poder. ¿Por qué, mis hermanos? Porque debemos recordar en el Señor que uno puede hablar y hablar y hablar, pero es el Espíritu Santo el que comunica la palabra. Si el Espíritu Santo no es el que habla, hermanos, todo es en vano. Todo es en vano. Es más, miren, Pablo dijo en 1 Corintios 13, podemos ser metal que resuena o címbalo que retiñe. Si algo que suene y suene y suene, nada más. Pero dice, sin el Espíritu Santo no hay testimonio. Ustedes no tienen poder todavía. No tienen poder. Si un pastor o un predicador predica la palabra, y es la elocuencia del pastor o del predicador que a usted lo convence, eso no es obra de Dios. Porque lo convence es el pastor, el predicador.
porque el que debe convencer es el Espíritu Santo. No el hombre, sino el Señor, no el hombre. Uno de los últimos mensajes del pastor Billy Graham decía, él, hermanos, anduvo por todo el mundo teniendo campañas evangelísticas. Y él decía que más de 1 millón de personas fueron alcanzadas con el Evangelio en el mundo. Dice, pero él era testigo que al observar la conservación de resultados de 100 personas que en una campaña alzaban la mano diciendo que habían encontrado a Cristo, de 100 personas, dice, solo 5 seguían en 3 años en los caminos del Señor. Solo 5, de 105. Dice, no es los que alzan la mano, no. Porque, hermanos, reitero, si es la elocuencia del predicador, si la elocuencia puede convencer, pero no es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo convence a una persona, esa persona nace de nuevo, se convierte, vuelve su vida a Cristo, y Jesucristo pasa a ser el primero en su vida, en todo, en todo. Y ese es el Señor, hermanos. Eso es el Señor. Entonces le dice a los discípulos, quédense aquí hasta que reciban ese poder. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Qué es ser testigo? Bueno, hermanos, veamos. Hay 3 clases de testigos. Supongamos que hay un accidente aquí en la esquina, ¿no? Un accidente. Y hay personas allí observando el accidente. De esas personas, algunas están ávidas de decir lo que pasó. Otras se quedarán callados. Y otros simplemente, hermanos, exagerarán lo que vieron. Así es. Es 3 clases de testigos. ¿No? Y uno me dice, pero pastor, hay 4. Los que dirán que no han visto nada. Puede ser. Pero testigos, hermanos míos, testigos de Cristo, ¿no? Es hablar de lo que hemos sido partícipes, de lo que hemos visto, de lo que ha pasado en nosotros. Por eso siempre digo, no aliento a todos a dar testimonio, porque solo los que son de Cristo, los que son del Señor, podrán testificar de lo que han visto y oído, de lo que les ha pasado en su vida. Una persona que no es cristiana, ¿no?, por más que esté en la iglesia, no puede hablar de lo que pasó en su vida. No puede hablar de lo que ocurrió en su vida, porque no ha ocurrido nada. Tal vez se ha cambiado de religión, pero no ha ocurrido nada en su vida. No ha habido un cambio en su vida donde Cristo sea el principal, es decir, el autor del cambio. Por eso, hermanos, ustedes ven que el nombre de Dios se toma genéricamente todo. Dice, cuando es que Dios hizo esto, Dios, cualquiera habla de Dios. Pero el creyente, el nacido de Dios, siempre habla Jesús, el Señor Jesucristo. Siempre tiene a Jesucristo como lo principal en su vida. No simplemente habla de Dios, habla de la salvación en Cristo, el Señor Jesucristo. Miren, por eso dice, me seréis testigos, Jesús dice, míos, testigos míos, me seréis testigos. Y habla, dice, en Jerusalén, que puede ser nuestra casa. En nuestra casa, Jerusalén. En toda Judea, nuestro barrio. En Samaria, nuestra ciudad o nuestro país. Dice, y hasta lo último de la tierra. Si usted viaja donde quiera que va, usted es un testigo de Cristo. ¿No? Si usted ha nacido de nuevo, usted es un cristiano, es un testigo de Cristo. Y los testigos de Cristo están para hablar lo que a ellos le ha sucedido. No podemos ser testigos mudos.
o testigos que no queremos decir nada. Los discípulos comprendieron eso exactamente, hermanos, porque el Espíritu Santo clama desde adentro para hablar a otros del Señor. Testigos de Cristo, testigos del Señor. Veamos, hermanos, por ejemplo, Hechos 4, capítulo 4 de Hechos, el verso 8. Era muy difícil, hermanos, predicar el evangelio allí. Era prácticamente condenarse a muerte. Y las autoridades iban tras Pedro. Fíjense, en el 4:8, Pedro responde a esas autoridades. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo de Israel y ancianos de Israel. Sigo leyendo. Pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Fíjense, este es el Pedro que corrió, que huyó y negó al Señor. Negó al Señor. Pero este acá es el Pedro con el Espíritu Santo. Y se para ante los gobernantes, los que mataron a Jesús. Ante ellos se para y testifica. Tienen que saber que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, o sea, los está acusando. La vida de Pedro corre peligro, pero hermanos, él es un testigo. Él es un testigo y debe decir lo que pasó. Dice, este hombre que ha sido sanado es en el nombre de Jesucristo que ha sido sanado. Es decir, Pedro ya no es el que corre, el que tiene miedo. Ahora es el cristiano, el Hijo de Dios, el seguidor, el testigo de Cristo, que testifica de lo que vio y es partícipe del poder del Señor. Ese es Pedro. ¿Cuánto cambió? Bien, mis hermanos, todo eso viene por el Espíritu Santo. Fíjense. Capítulo 4 de Hechos. Ahora leo el verso 20. 4:20 de Hechos. O 19, para tomemos la idea completa, ¿no? Dice Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. Hay una ley, hermanos, que está rondando en la Asamblea Nacional acerca del aborto y todas esas maldades. Y una señora, bueno, no sé si señora o señorita, que es una de las principales del movimiento LGBTI, ¿no?, decía que la religión, o sea, los evangélicos mejor, no tienen derecho a meterse en esto. Así decía, ¿no? Y mis hermanos, así hagan la ley, la asamblea la apruebe y la presidencia la aupe, nosotros no vamos a dejar de decir que eso es pecado, que eso va contra el Señor. Así el presidente nos simpatice y tengamos familiares en la asamblea, hermanos, anatema al Señor. Anatema. Por eso que el Señor nos manda a orar por nuestros gobernantes. Nos manda a orar por ellos. Porque hay creyentes que critican a los gobernantes. Y yo les pregunto, antes de criticar, yo pregunto, ¿cuánto oran por los gobernantes? ¿Solo los domingos cuando venimos a la iglesia? ¿O día a día? Eso dice la palabra, que hay que orar por ellos todos los días del Señor. Pero hermanos, si estos gobernantes elaboran leyes que van contra la palabra de Dios, nosotros no vamos a amedrentarnos
y como Pedro y Juan responder, ¿es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Verdaderamente no, porque un testigo siempre, reitero, será un testigo del Señor Jesucristo. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, primera a los Corintios 12, desde el verso 1 leo, primera a los Corintios 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie, fíjense, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, reitero, solamente el verdadero testigo, el verdadero Hijo de Dios, puede decir Señor. Te mira, cualquiera dice Señor. No, hermanos. La connotación, ¿no?, del griego aquí es literalmente, nadie puede decir Jesús es mi dueño. Nadie, si no ha sido llenado por el Espíritu Santo, si no ha nacido de nuevo. Nadie puede llamar a su Señor. Muchos dicen Señor, Señor. Jesús lo dijo. En aquel día muchos levantarán la mano. Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre saltamos y gritamos aleluya, gloria a Dios. Jesús les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y estoy hablando de gente religiosa, pues. Religiosa. Gente supuestamente creyente en Dios. Creyente en el Señor. Pero aquí Pablo especifica, porque en esa época también habían disque creyentes que hablaban de Jesús. Sí, Jesús es bueno, pero él no hace esto. Estas obras son del diablo. Y Pablo les aclara, nadie que puede llamar a Jesús las obras del diablo. Ese es anatema, claramente. Anatema, hermanos. Anatema. Más aún, solamente aquellos, y lo reitero, nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, pueden decirle a Jesús, Señor mi dueño. Jesús lo reclamó una vez a los israelitas, a los judíos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Porque no es verdad, pues. No es verdad. Si Cristo no es mi Señor, o sea, en mis vidas Jesús no es mi dueño, sino que procedo como a mí me da la gana, como yo creo. Si Jesús, mis hermanos, si Jesús no es mi dueño, todo es en vano. Todo es en vano. Lamentablemente es así. Usted, si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el Espíritu Santo. Sus obras carecen del poder de Dios, y es porque el Espíritu Santo no interviene en su vida, porque Jesús, siendo el Señor, no es su Señor, no es mi Señor. Porque si Jesús es mi Señor, en todo Él tiene la preeminencia. Todo lo que voy a decir y lo que voy a hacer debe ser en el nombre de Jesús. Yo no voy a hacer lo que mis amigos me dicen, ni siquiera lo que mis hermanos me dicen. Voy a hacer lo que Cristo en su palabra manda. Es decir, hay un sentido de agradar a Jesús. Por eso siempre mencionamos, Cristo no es religión, es relación. Porque Cristo está siempre conmigo. Y siempre quiero agradarlo en lo que hago y en lo que digo. Siempre. Por eso es mi Señor. Cristo no es solamente el 911. No es el 911.
Que solamente cuando estoy apurado o estoy en dificultades me acuerdo de Cristo, voy a llamarlo. No, 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 no. Señor significa mi dueño, el que es preeminente en todo en mi vida. Ese es Jesucristo. Ese es Señor, Señor. Y es el que nos dice que debemos ser testigos, testigos, y no mudos, sino testigos que hablen. Esa es su palabra, hermano. Eso es lo que el Señor nos manda. Miren, en 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios 3, versos 2 y 3. Nos dice así la palabra del Señor, ¿no? Pablo está hablando porque a Pablo se le está cuestionando su apostolado, su pastorado, su ministerio. Y Pablo con autoridad dice aquí en el capítulo 3 de segunda carta a los Corintios, versos 2 y 3, les dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Si decimos que somos cristianos, en todo lugar nos van a estar observando. Ese es cristiano. Y está tomando cerveza. Ese es cristiano y mira dónde está metido. O sea, Pablo dice: vuestras cartas sois vosotros. Sois vosotros. Hace muchos años, no aquí, ni siquiera vivía aquí, pero los testigos de Jehová golpearon la puerta de mi casa y entraron con su revista Atalaya y Despertad. Entraron y no tenía mucho tiempo de conocer al Señor y ellos hablaban del paraíso, desde aquí, desde acá. Entonces, mira, Jesús es un gran profeta, Jesús es esto y este otro. Le digo: Jesús no es un profeta, Jesús es Dios. No es un profeta, no es un profeta bueno, un profeta respetable, pero no más que eso. Gracias al Señor ya había estudiado lo que se llama Gálatas 1 y las cartas de Juan, que a esta gente ni siquiera se le dice bienvenida, que niegan a Jesús como Señor y Salvador. Peor, dicen que Cristo no es Dios. Entonces le digo: ustedes me dicen que un hombre bueno, que un profeta, a quien yo entregué mi vida, ¿no?, hizo que dejara de tomar, dejara de fumar, dejara de decir malas palabras, dejara de odiar. Usted me dice que él, no, Jesús mira mi corazón y testifico de lo que pasó en mi vida. Así que ustedes no pueden venir a decirme que Cristo no me salvó. ¿Pero por qué, hermanos? El Señor actuó en mí porque soy un testigo de lo que pasó en mi corazón y en mi vida. ¿Quién lo hizo? Cristo, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando les dije que ¿cómo pueden venir a decirme que Cristo no es Dios? Entonces, ¿quién cambió mi vida? ¿Quién cortó todo lazo de pecado? ¿Quién rompió? Digo, y si quiere puede testificar a mi familia o en el barrio. ¿Quién era yo? ¿Y quién ahora soy en Cristo? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Somos testigos de Cristo. Y el testigo, reitero, no debe quedarse callado. Debe testificar de lo que Cristo hizo y hace en su vida. Jesús habló del Espíritu Santo. Dice: Él me glorificará. Y es verdad, en nosotros el Espíritu Santo clama por glorificar el nombre del Señor. En todo lugar, bajo toda circunstancia. Pero hermanos, lo que no edifica, destruye. Destruye.
En el Evangelio de Juan, capítulo 9. Precioso esto, hermano. ¿Eh? Capítulo 9 de Juan. Del verso 22. Un hombre ciego había sido sanado por Jesús. Sí, sanado por Jesús. Y lo había sanado un día que no era lícito hacerlo. Y estos religiosos buscaban cómo hallar para que este hombre se quede callado y testifique que eso era mentira. Que ese hombre no era nadie. O sea, que Jesús no era nadie. Y bueno, leamos aquí. Juan 9, desde el verso 22. Entonces dijeron a sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Vean, mis hermanos, estos hombres hablaban mal de Jesús. Se referían en los peores términos del Señor. Oye, ese hombre era pecador, ese hombre era un sucio, era lo peor. ¿Cómo puedes tú decir que ese hombre era Dios? Si lo que te ha ocurrido, algún accidente de haber sido, o en verdad no naciste ciego, porque fueron hasta los padres, hermanos. ¿Es cierto que ese hombre nació ciego? No creían estos hombres y hablaron mal de Jesús. Y este hombre humildemente les responde, Jesús es pecador. Bueno, si es pecador, no lo sé. Pero habiendo sido ciego, ahora veo. Y lo hizo él. Lo hizo él. Este ciego, o ex ciego, testigo de Cristo. Testigo del Señor. Y mucha gente se dedica a eso, hermanos. A hablar mal de los evangélicos, de la religión y todo eso. Pero uno, siendo de Cristo, puede testificarles. Sí, la religión, hay mucha gente mal en la religión. Y aún entre los evangélicos. Pero habiendo sido ciego, ahora yo veo. ¿Quién lo hizo? Jesús. Yo no sigo a los hombres, yo sigo al que me salvó, a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Esto es ser un testigo de Cristo. Porque ¿quién puede, hermanos míos, contra ese testimonio? ¿Quién? ¿Quién? Si es pecador, no lo sé. Solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Ahora mi vida cambió. Mi vida fue transformada. ¿Quién? Porque lo hizo Cristo. Y si Cristo, hermanos míos, ha hecho la obra en su vida, en Hechos, capítulo 6 de Hechos, vemos el testimonio de un hombre que no era de los apóstoles, pero un diácono que amaba a Jesús, un nacido de nuevo, que a pesar, hermanos, a pesar de que su vida pendía de un hilo por lo que estaba diciendo, no dejó de decir, hablar de Cristo. Y solamente menciono algunos versículos. Hechos capítulo 6, ¿no? Del verso 8 leo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen
que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Sabemos lo que ocurre después. Sabemos. Esteban da una exposición de la palabra de Dios desde el libro de Génesis. Y eso no les gustó a ellos, porque los llamó: ustedes mataron a los profetas, ustedes son los asesinos. Lo apedrearon, lo mataron a pedradas. Pero ¿saben quién estuvo allí? ¿Quién les dijo: ustedes tiren piedra, muélanlo a piedra, hagan una ruma de una montaña de piedra, pero maten a ese hombre? Yo les tengo la ropa. Saulo de Tarso guardó esa ropa de los que apedreaban y mataron a Esteban. ¿Saben? Sangre de cristiano, semilla de cristiano. Saulo no se olvidó de lo que vio y de cómo Esteban predicó y lo que dijo. Luego de eso, Saulo iba camino a Damasco, supuestamente a dar cuentas de lo que había estado haciendo, porque, hermanos, Esteban no fue el único. Muchos cristianos fueron muertos, con Pablo como el jefe, o mejor dicho, en ese tiempo Saulo como el jefe. Y los cristianos sí le tenían miedo, porque mató a muchos. Sin embargo, Jesús se aparece en el camino de Damasco y conversa con Pablo. Le dice: Pablo, Pablo, y este hombre no ve nada, queda ciego. Duro te es dar cosas contra el aguijón, es decir, duro te es reconocer que estás yendo contra los propósitos de Dios. Saulo era un fariseo sincero. Era sincero, él era un religioso sincero y pensaba que estaba haciendo bien. Dice: duro te es dar cosas contra el aguijón, duro te es reconocer que vas contra mi palabra, vas contra mí. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A quien tú persigues. Hermanos, ya no era Saulo, era Pablo. Jesús transformó su vida. Y ustedes leen las cartas de Pablo, maravillosas. Es la teología de la iglesia en sí, del libro de los Hechos, pero maravilloso. La vida de este hombre, común y corriente, como usted y como yo, con las tentaciones como usted y como yo, con las luchas como usted y como yo, pero un hombre que amó a Cristo, se entregó por él y fue muerto en el nombre de él. ¿Todo por qué? ¿Por qué? Porque Esteban les predicó a ellos quién era Jesús. Y eran un testigo de Jesús. Qué pena que se murió Esteban. Qué gran cristiano que era. Qué buen hombre que era. Y ahora se muere Esteban. Sí, Esteban era un gran hombre de Dios. Pero vino otro hombre más grande que Esteban, de lo que fue utilizado por el Señor. Pablo, el apóstol Pablo. Por eso la importancia, mis hermanos, del lugar donde usted vaya. Usted no sabe, usted le testifica a alguien de Cristo. Esa persona tal vez en ese momento no le escuche, pero sus palabras se quedarán en su cabeza y en su corazón. Y quién sabe si más adelante esa persona se convierta. Creo que así ha pasado con la mayoría de nosotros. Creo que así, porque hermanos, la primera vez que yo supe de Cristo, yo no me convertí.
ni fue a la iglesia. Yo supe nada más, escuchaba a los, como en ese tiempo los llamaba, los hermanitos hablar de Jesús, pero yo hasta me burlaba. Pero más adelante la palabra siguió, hasta que germinó. Nací de nuevo. ¿Usted se convirtió la primera vez? No, seguro que no. Escuchó a muchos y hasta puede haber el mismo camino mío, es decir, burlarse y todo eso. Pero cuando Jesús viene. La palabra sembrada en el corazón de Saulo de Tarso por la predicación de Esteban. Hermanos, no es que fue hoy a mañana, fue un tiempo, porque mientras Pablo se quedó allí y mientras viajaba a Damasco pasaron algún tiempo hasta que nació de nuevo. Sí, hermano, esa es la importancia. Por eso la palabra dice que Jesús dice que seamos testigos de Él, que le hablemos a otros. Así no se conviertan. Tal vez en ese instante no se conviertan, pero el Señor les seguirá hablando hasta que se conviertan. Porque, hermanos, nosotros no convertimos a la gente. Ni usted ni yo convertimos a la gente. El que convierte es el Espíritu Santo. Es Jesús el Señor el que lo convierte, no nosotros. Por eso solo sembremos la palabra, hermanos. Solo sembremos la palabra. Solo sembremos. Por la gracia y la misericordia de Dios me ha tocado tener grandes bendiciones, hermano. Grandes, pero grandes bendiciones. Y una de las más hermosas, ¿no? Creo que alguna vez se los conversé, pero algún día estuve recorriendo la bahía. Quería comprar algo y recorría la bahía. La bahía había cambiado mucho, ¿no? Ustedes recuerdan que la bahía hace años eran 2 cuadras nada más. Ahora eso está inmenso. Y yo no sé dónde estaban las cosas, ¿no? ¿Dónde queda? No, eso queda como a 4 cuadras para allá y camina. Y una voz dice, pastor Mejía. Y yo me miro y yo no conocía a ese hombre. Yo no le conocía. Para nada. Sí, hermano. Y yo con una vergüenza, sí, dígame, hermano. ¿No se acuerda de mí? Digo, la verdad que no me acuerdo, hermano. Perdóneme, no me acuerdo. Mire, usted y un grupo de jóvenes estaban en el Parque Centenario y estaban dando testimonio de Jesús. Yo solo escuché ahí, no fui a la iglesia, pero después de 2 semanas fui. Y Cristo tocó mi corazón. Lo que cantaron ahí, lo que dijeron allí, quedó sembrado en mi corazón. Y Jesús me salvó. Dice, de todos me he olvidado, pero de usted no. Ya me imagino por qué. Pero hermano, es una bendición. Porque cuando uno llega a su casa y dice, Señor, gracias por ser tu instrumento. Gracias por servir para que otros te conozcan. Pero no es porque sea pastor. En ese tiempo, hermanos míos, en esa época, ni siquiera pensaba en ser pastor. Ni siquiera ir al seminario. No. Era un cristiano, por decirlo así, común y corriente. Cualquiera. ¿Y cuántos cristianos? ¿A quién crees que Dios utiliza más, hermanos? ¿A los pastores? ¿O a los cristianos comunes y corrientes? No, más los utiliza a ustedes. Porque ustedes tienen el poder de testificar en su trabajo, en su familia. El pastor se dedica básicamente a estudiar la palabra y a la oración, como manda la palabra, y a la consejería. Pero ustedes están en permanente contacto con el mundo. O sea, son testigos, deben ser testigos del Señor Jesucristo, testigos de Él. Mis hermanos, en su familia todos saben que usted es cristiano. En su trabajo todos saben que usted es cristiano. En su barrio saben que usted es cristiano. ¿Saben o no? Mis hermanos, Mateo capítulo 10. Leo los versos 32 y 33.
Miren lo que el Señor Jesús dice aquí. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es tremendo, hermanos, porque lo dice el mismo Señor Jesucristo. Él lo está diciendo. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe lo que significa eso? Dice la palabra que Jesús está a la derecha del Padre, intercediendo por usted y por mí, intercediendo por nosotros. Pero si usted no confiesa a Cristo delante de los demás, ¿qué dice aquí? Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Si usted es cristiano, usted es un testigo de Cristo. Y no niegue a Cristo, no tenga vergüenza de Él en su lugar de trabajo, en su familia o en su barrio. No tenga vergüenza. Lucas capítulo 9. Lucas 9, leo el verso 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. El que se avergonzare de mí o de mis palabras. ¿Se ha avergonzado usted alguna vez de ser cristiano? De decir, yo soy cristiano nacido de nuevo, yo soy evangélico. ¿Se avergüenza usted? ¿Alguna vez lo ha hecho? Bueno, hermanos, no es mi palabra. Es Jesús el que lo dice aquí. El que se avergonzare de mí y de mis palabras. Es palabra de Dios. Yo les insto, mis hermanos, yo les insto en el nombre de Jesús a que seamos testigos fieles del Señor. El enemigo busca atacar de cualquier forma para que usted calle. Sí, utilizará métodos y personas para impedir que usted hable. Pero hermanos míos, el cristiano que habla a otros de Cristo es un cristiano victorioso. Siempre victoria. El apóstol Pablo decía, ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! No es porque dice ay de mí porque Dios lo iba a castigar. No. Porque usted, mi hermano cristiano, tiene el Espíritu Santo allí. Y cuando usted calla y el Espíritu Santo quiere hablar, hay una necesidad que hay en su interior. Y usted va a decir, me siento mal, me siento cansado, me siento juzgado, necesito vacaciones. Y no es que necesita vacaciones, necesita hablar de Cristo. Eso es lo que necesita, hablar de Cristo. Sí, hermanos. A eso se refería el apóstol. Ay de mí si no anunciar el evangelio, porque hay un vacío espiritual en el creyente que no habla de Cristo, que no predica de Cristo. Porque hay creyentes que les gusta servir. En la iglesia hacen esto, hacen este otro, ¿no? Pero cuando tienen que hablar de Cristo a otros, tienen temor, tienen vergüenza. Y ya leímos lo que sucede. Por eso, mis hermanos en la fe, de todo corazón les pido que recuerden que somos testigos de Cristo y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sí. Solo una cosa sabemos. Jesús es un simple hombre. No, solo una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo, gracias a mi Señor Jesucristo. Él es el Dios, Él es el Salvador, por eso murió, para eso vino, pero resucitó y me salvó, lo salvó a usted, pero no para ser un testigo mudo.
sino para que hable de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos.